Buenos días y buenas tardes. El día de hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante en Colombia, dado que estamos en vísperas de elecciones a Senado y a Presidencia de la República el otro año, en el 2018. Yo les voy a hablar sobre las encuestas, sobre la trampa de las encuestas. Todos ustedes saben que una encuesta es un instrumento que busca recoger información de un sector poblacional sobre un tema específico. A través de una serie de preguntas se logra determinar más o menos cómo piensa la mayoría. Las encuestas son utilizadas mucho en cuestiones empresariales o comerciales, pero también son utilizadas mucho en política, y ese es, digamos, el campo que nos ocupa el día de hoy. Entonces, esa es más o menos la definición de las encuestas. Lo que muchos no saben, y es que la encuesta sirve como instrumento de manipulación de la opinión pública. En una encuesta hecha de manera sana, sin alterar los resultados, se busca no alterar el contexto o el entorno de donde se extrae la información. Por ejemplo, si es un empresario, a este no le interesa, digamos, influenciar, sino más bien conocer la opinión o digamos, las preferencias del colectivo. En términos de política, o en el entorno de la política, habrán encuestas hechas de una manera honesta que sí buscan conocer la intención de voto de los colombianos, pero hay otras que no son tan honestas, que lo que hacen es determinar la opinión del colectivo. Entonces, a través de este video voy a argumentar de qué manera las encuestas sirven como una trampa, como un instrumento de manipulación de la opinión pública. Esta opinión obviamente está sujeta a críticas, pero sus comentarios. Entonces, ¿en qué me baso yo para argumentar, para decir que las encuestas sirven como instrumentos de manipulación? Es muy sencillo. Todos ustedes saben que los seres humanos aprendemos a través de la imitación, o a través del aprendizaje modelado. O sea, nosotros los seres humanos por naturaleza observamos el comportamiento de un modelo y lo seguimos, lo imitamos. Esto es un sistema de aprendizaje que es innato del ser humano. Nosotros, cuando vamos a desarrollar una actividad, siempre por instinto miramos, observamos cómo lo hacen los demás y nosotros imitamos ese comportamiento. Así se ha desarrollado la humanidad desde sus inicios. Digamos que a través de este método nos evitamos muchos problemas. Cuando el ser humano va a realizar una actividad por primera vez, obviamente por la falta de conocimiento comete errores y digamos que tiene que soportar las consecuencias de esos errores. Pero cuando observamos cómo lo hacen quienes ya dominan la actividad, entonces nos ahorramos muchas cosas, muchos errores. Entonces, digamos que esta sería la razón por la cual instintivamente tratamos de imitar el comportamiento de los demás. Desde niños, por ejemplo, desde niños imitamos el comportamiento de nuestros padres. Incluso siendo adultos, también imitamos las conductas que no conocemos. Por ejemplo, cuando uno entra a un restaurante y uno entra observando, por ejemplo, si uno ve una fila en el restaurante, uno se da cuenta de que, bueno, de pronto el restaurante es de autoservicio, y uno hace también la fila. Y cuando va uno en la fila y ve las personas con las bandejas en la mano, uno coge la bandeja y los cubiertos. Y no basta con esto, sino que también vemos cómo se sirve la comida al que va adelante, y también hacemos lo mismo. Y muchas veces elegimos casi la misma comida que eligen los demás. Entonces, esto es un ejemplo cómo nosotros aprendemos por imitación. De todas maneras, los invito a que investiguen este tipo de aprendizaje, que ha sido desarrollado de manera científica por muchos psicólogos y sociólogos en el mundo. Entonces, ¿para qué les digo esto? Es sencillamente para explicarme cómo una encuesta puede determinar la opinión pública.
Todos saben que en Colombia las personas que no votan son muchas y todos sabemos que los que votan lo hacen, digamos, por tradición, haber hecho una investigación previa de los programas o las propuestas de los candidatos. Eh, la mayoría de las personas no tienen tiempo para hacer este tipo de investigaciones. El conocimiento que poseen no es un conocimiento que les da claridades sobre el tema de política, de economía. La mayoría de las personas están, digamos, inmiscuidas en los asuntos que tienen que ver con resolver sus necesidades básicas. Y entonces le restan tiempo e importancia a estos temas, pero de todas maneras participan en las elecciones. Entonces, las encuestas buscan manipular las personas que están poco informadas, porque están, digamos, inmersas en las vicisitudes de la vida. Estas personas poco informadas se dejan llevar de lo que opinan las mayorías. Digamos, si en una encuesta, por ejemplo, dicen que tal candidato se encuentra de primero, o sea, que la gran mayoría de los colombianos confía y está de acuerdo con las propuestas de este candidato, entonces una persona poco informada y que no quiere dedicarle el esfuerzo y el tiempo para investigar sobre, digamos, la conveniencia de esas propuestas de ese candidato, entonces simplemente opta por el camino fácil y es imitar el pensamiento o la intención de voto de la gran mayoría. Entonces vemos cómo las personas, estas poco informadas, votan por los que van de primero en las encuestas. Entonces esta conducta es simple y llanamente porque nosotros dentro de nuestra subconsciente o de nuestro instinto creemos que la gran mayoría no se pueden equivocar y que si yo imito la conducta o el pensamiento de la gran mayoría, entonces es muy probable que yo no me equivoque. Entonces esto es lo que generalmente digamos, se ve, digamos, en las sociedades, sin desconocer que evolucionan y se transforman por aquellas personas rebeldes que digamos, quieren romper paradigmas, y aquellas personas atrevidas siempre son las que logran las transformaciones sociales. Pero eso es otro tema. Pero nadie puede desconocer que la gran mayoría se mueve por imitación. Y de ahí el dicho popular que dice: la gente va para donde va Vicente. Es, digamos, el dicho que más o que mejor explica esta conducta de las sociedades. Entonces, cuando una persona poco informada ve una encuesta y, digamos, se entera a través de ella que tal candidato va de primero, entonces es muy probable que esa persona se incline para votar por ese candidato, porque inconscientemente considera que la gran mayoría no se puede equivocar y él haría lo mismo, votar por ese candidato. Entonces, las empresas encuestadoras, los medios de comunicación o los que tienen la capacidad de contratar a estas empresas encuestadoras saben esto. Y obviamente si manipulan el resultado de la encuesta pueden determinar la opinión pública, pueden determinar la intención de voto. Entonces miren lo peligroso que es que manipulen una encuesta. Los que realizan estas encuestas y los medios de comunicación siempre muestran la ficha técnica, pero mostrar la ficha técnica no es garantía de que no haya sido manipulada. Entonces estamos en Colombia, ustedes saben que todo es posible en este país. Entonces, estas encuestas manipuladas tienen un doble propósito. Primero, inflar la opinión positiva de un candidato. Y segundo, destruir la opinión o la imagen, digamos, del candidato que no defiende los intereses de los que tienen el poder, de los que tienen la capacidad de contratar estas encuestas que son carísimas. Y por lo general los dueños de estas encuestas tienen relaciones con el gobierno, con el Estado, a través de contratos, etc. Entonces, digamos que tienen ese doble propósito. Repito, primero, inflar la imagen de un candidato colocándolo de primero,
Y segundo, pueden desinflar la imagen de un candidato poniéndolo de último o de segundo o en un puesto inferior al primero, cualquiera. Esa sería, digamos, dos intenciones, pero hay otra, digamos, otra intención, o mejor dicho, otra forma de manipular la opinión pública. No solamente alterando los resultados se puede, sino que también la forma en cómo se exponen los resultados de las encuestas. Todos ustedes saben que los medios de comunicación traen a expertos en política, en interpretación de encuestas. Cuando presentan a estas personas, las muestran como expertas. Y cuando un colombiano poco informado dice que tal persona es experta en un tema, entonces esa opinión de esa persona la toman como una verdad absoluta. Y mucho más cuando los colombianos no tienen la capacidad intelectual o de conceptos para criticar la opinión de esa persona. Entonces, en estos medios de comunicación privados sobre todo, buscan personas que supuestamente son expertas en la materia y exponen, digamos, la interpretación que ellos les dan de las encuestas de una manera parcializada, siempre, digamos, inflando la opinión del candidato que ellos quieran, y desinflando la imagen de quien ellos también quieran y, digamos, a quien no le convenga o quien no defienda los intereses de ellos. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, las encuestas del canal Caracol y RCN siempre buscan, digamos, panelistas o, digamos, los analistas los buscan supuestamente con diversidad de opinión, pero esta diversidad de opinión no garantiza ningún tipo de objetividad porque estas personas van a ir y si ustedes hacen un mínimo esfuerzo investigativo y se dan cuenta de que son personas que viven del gobierno, son personas que tienen vínculos directos con el Estado, con los que tienen el poder actualmente, son personas que son instrumentos para defender los intereses de los que actualmente ostentan el poder. Por ejemplo, las encuestas de Canal Caracol y RCN las muestran como alianzas entre varios medios de comunicación. Por ejemplo, cuando hicieron la encuesta de RCN había una alianza entre Blue Radio, RCN, algunos otros periódicos, no recuerdo el nombre, pero ustedes buscan quiénes son los dueños de los medios de comunicación que tienen esta alianza y es el mismo. Aquí los medios de comunicación le pertenecen a las mismas personas, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Julio Mario Santo Domingo y el grupo Ardila Lule. Pare de contar. Ellos son los que ponen los presidentes, ellos son los que financian las campañas presidenciales. Obviamente para garantizar su monopolio económico. Ellos se benefician a través de, digamos, sí, no le graban o, digamos, tienen beneficios tributarios. Entonces, y además de eso, las grandes contrataciones con el Estado las tienen ellos. Solamente los invito a que investiguen un poco y ya se darán cuenta de que lo que les digo es cierto. Entonces, repito, hay tres formas de manipular la opinión pública de las personas poco informadas. Primero, si manipulan la encuesta y ponen a alguien de primero, están inflando su imagen. Y están, digamos, determinando la intención de votos de las personas poco informadas. Y si ponen a alguien de último o de segundo hacia abajo, también desinflan la imagen de esta persona, porque inconscientemente el poco informado dice, bueno, si la gran mayoría de las personas no está de acuerdo con este candidato, no está de acuerdo con sus propuestas, simplemente yo haría lo mismo para no equivocarme. Ese sería el principio rector de esa conducta. Y tercero, la forma en cómo se exponen la interpretación de las encuestas. Si las personas que buscan para esto las catalogan de expertas, entonces los poco informados no van a tener argumentos conceptuales para criticar y todo lo que digan estos señores lo van a tomar como verdad absoluta. Entonces,
Quería explicarles esto, obviamente opinión sujeta a críticas, pero sus comentarios. Pero yo los invito a que cojan los videos, están en YouTube, sobre las grandes encuestas que han hecho estos canales privados y se darán cuenta que la exposición del resultado de las encuestas es parcializada y es notoria la intención de destruir a algunos candidatos y de inflar la imagen de otros. Por último, quiero terminar el video diciéndoles que la libertad de prensa en Colombia no existe y en el mundo no existe. Traigo a cuento la frase de Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, que reza así: desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es lo que opine el dueño de la imprenta. Repito, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es lo que diga o lo que opine el dueño de la imprenta. Esto es obvio, apenas obvio. Los medios de comunicación más populares en Colombia son medios de comunicación privados, de las personas más ricas de Colombia e incluso del mundo. Toda la información que sale a través de estos medios, incluso las encuestas, van dirigidas a crear una matriz de opinión que garantice el estado de cosas actual, donde ellos se benefician a través de contratos o simplemente reducción tributarias. Entonces, los invito a que hagan un análisis objetivo, crítico de todo lo que sale en estos medios de comunicación, principalmente de las encuestas. Ahora en las elecciones a la presidencia y a las elecciones, digamos, al Congreso, los invito a que hagan el mínimo esfuerzo, siquiera, de indagar sobre las propuestas de los candidatos, no de las promesas. Siempre he dicho, indaguen el pasado, lo que ha hecho la persona. El futuro es incierto, pero el pasado lo podemos conocer. Y cuando tú conoces el pasado o la trayectoria política de un candidato, puedes deducir de una manera muy acertada qué va a ser de su futuro en el cargo que fuera elegido. Entonces es esto, no es más. Los invito a que participen activamente de las elecciones. Los invito a que participen activamente de las elecciones, voten. Digamos que ese es el máximo poder que un ciudadano tiene. Si los demás votan por ustedes, están decidiendo por ustedes. En Colombia son pocos los que votamos y el voto de opinión, el voto objetivo es muy poco. La gran mayoría de los colombianos son manipulados por los partidos y movimientos políticos a través de la figura del clientelismo. Todos ustedes saben que tienen una empresa corrupta, que utilizan la plata del Estado, plata obtenida ilegalmente a través de sobrecostos en los contratos, etcétera, etcétera. Ya ustedes saben cómo roban en Colombia. Ese dinero es invertido para comprar votos en las elecciones. La gente pues cae redondita, resuelven el día con 50.000 pesos, con una botella de ron, con un tamal, etcétera, etcétera, pero esas personas invierten esas miles y miles de millones de pesos en campaña y cuando suben al poder entran a robar, a recuperar ese dinero. Entonces eso se convierte en un círculo vicioso. Roban al Estado para comprar votos, para luego robar al Estado, y eso se traduce en desigualdad para los colombianos, se traduce en falta de oportunidades, en subdesarrollo. Entonces, yo les invito a que hagan el esfuerzo, aprovechen la oportunidad que tienen en su mano, aprovechen el voto y esta vez hagan el ejercicio bien hecho. Investiguen los programas, la vida y obra de los candidatos que ponen su nombre a consideración para ser, digamos, elegidos. Muchas gracias por escucharme y tengan ustedes un buen día.